Ok, aquí estamos ahora para atrás para montar el front cover del DT466. Si te fijan, esta es la parte de atrás ya limpio, terminado. Ahora, uno de los pasos que yo hago, eso soy yo personalmente, me ha funcionado a mí con mi experiencia. Uno puede correr como mecánico, uno puede corregir las fallas que el fabricante falló. En mi caso, esto ya está escrito. Estos motores, lo más que ellos padecen es del liqueo del front cover, el oil cooler y muchas veces los liners en los cilindros. Que es un O-ring que lleva, esos liners lleva un O-ring que liquea. Ahora, en los liners tú no puedes usar esto. En los liners viene otro aditivo que tú puedes utilizar en el O-ring que puede ayudar a alargarle la vida. Tú lo que buscas es alargarle la vida a la junta, sea junta en asbesto, junta del papel de junta, sea O-ring, sea rubber, tú lo que buscas es alargarle la vida. Ahora, una de las cosas que se utiliza aquí es obviamente mantener el coolant en los niveles de pH que tiene, que eso ayuda a mantener lubricado el rubber y no se deteriore. Muchas veces estos motores liquean y es porque no cuidan el coolant, se olvidan, echan coolant, a veces en una emergencia le echan agua o echan el coolant que no es. Hay miles de factores. Ahora, yo en lo específico, yo utilizo un tipo de silicón que es compatible con todo tipo de líquido. O sea, tú necesitas utilizar un silicón que sea compatible con todo tipo de líquido, sea aceite, sea coolant, sea gasolina, sea diésel. Eso es una. Dos, que breguen aluminio. Ahora, mi caso, yo uso dos. Uno, para crearle un asiento donde va el rover. Ese asiento yo lo que le pongo es un tin. O sea, si tú coges una cinta de medir, yo lo que estoy poniendo es menos de un octavo. Un octavo, una línea menos de un octavo. Eso puede ser un octavo, en otro parte un 16, pero lo estoy poniendo un octavo. Este es el asiento donde yo voy a poner el rover. Si ustedes miran el video anterior, yo cuando saqué este cover, las juntas que estaban aquí estaban tostadas. Esa junta que va aquí, que es esta que está aquí, un rover, estaba tostada y aplastada. Muchas veces eso cuando el coolant es uno, dos, se sobrecalienta esto, más mezclas el coolant que calienta este aluminio. Cuando el coolant calienta este aluminio, poco a poco las temperaturas siguen deteriorando, ablandando este rubber. Muchas veces lo tuesta, dependiendo cómo sea. Pues yo lo que hago es que le creo una junta, como un asiento donde él va a descansar. Dos cosas que me ayudan. Primero, a que cuando ponga el rover se quede sentado y no se me despegue. Dos, lo acomodo completo. Tres, me ayuda a alargarle la vida del rover. Cuando yo pongo esto y lo presento en el front cover, no es el típico silicón que va a aplastar y se va a regar y va a entrar por aquí por el coolant y va a ir a la bomba y toda esa... No, este tipo de silicón, yo uso este de GB Welder, que es Blue RTV 100% Silicone. Casket Maker Sealant. Esto tú lo puedes utilizar en parte en los front cover, timing cover. Tú lo puedes utilizar muchas veces los Toyota, sí, los Toyota, los Honda, creo que el Cummins. Hay unos motores que tú tienes que ponerle ese tipo de silicón porque no lleva junta y te ayuda a sellarlo. Hay motores cuando vienen de fábrica que tú bregas, que cuando tú sacas el cover de válvula tienen silicón en las esquinas. Y dice, Dios, pero si este cover no tiene junta, o este cover tiene junta, ¿y por qué le pusieron silicón? Pues eso, el fabricador, el manufacturero dijo, pues échale silicón a estas esquinas, porque aquí es que tiende a liquear. Y el silicón ayuda a que no liquee. Pues es este tipo de silicón. Este tipo de silicón. Este es uno de los silicones que yo utilizo. Ahora vamos a poner la junta y después que yo ponga la junta, le echo el otro silicón que yo utilizo a la junta. Ok. Phase 1 is done. Ya terminé la parte 1. Lo que he explicado anterior, puse un poquito de silicón. Específico silicón. Que cuando seca se convierte, es flexible, bien suave.
y se puede mezclar con cualquier tipo de líquido, sea aceite, coolant o gasolina, diésel. So, ya toda la junta, el front cover está puesto, incluyendo los horrines, ya están puestos. Una, dos y el tercer horrin que estará allá. Están todas las juntas puestas. Todo está puesto completo. Lo más importante, donde corre el coolant, que es aquí, en estos dos líneas aquí donde corre el coolant, y aquí va la bomba de agua. Ya está todo puesto. Ahora parte 3, ya parte 1 era montar el fase 1 era ponerle silicón aquí dentro como un asiento, una base, una fundación, para ponerle encima la junta de ellos, su O-ring, que es de goma. Ahora encima de esa goma ya está limpia completo. Ahora voy a ponerle otro tipo de silicón. El silicón que voy a estar usando ahora va a ser este, Anaerobic Gasket Maker. Este tú le das de 1 a 5 minutos y él seca. Igual se convierte en una goma pero más flexible. El que le puse, el azul, yo le doy 30 a 1 hora y lo dejo curar 30 minutos a 1 hora sin prisa. Lo dejo curar, que se seque bien. Verifico todo que esté limpio, no haya canto ni nada por fuera, todo quede excelentemente bien. En esta junta no es completa, esta junta no es completa, esta junta es por parte. Son 3 partes de junta. Por ende, donde termina una junta, empata a la otra junta. Ahí, en esas conexiones, yo siempre de por sí le echo un poquito de silicón. Como ahí va una, allá en la esquina va otra, y por aquí va otra. Si no me equivoco, está por aquí hay otra, que yo le conecto aquí, que yo le conecto y le echo un poquito de silicón ahí, para esa diferencia de conexión esté sellada. Esta es mi parte 2. Vamos ahora para la Phase 3, parte 3, donde yo le he hecho el Anaerobic Silicone. Ok, fase 3 ya está completada. Yo solamente le he hecho Anaerobic Gasket Maker al área donde corre el coolant y la bomba de agua. Eso va a ayudar a evitar que cuando se dañe esa junta o se desgaste, o prevenir que pase el coolant al aceite. So, tengo triple protección en el coolant, donde tengo la base de Blue Sealant, el Blue RTV, el Rubber Gasket, que es la junta de goma, y el Anaerobic Gasket Maker encima. Le doy de 1 a 5 minutos, sella, que se ponga un poco duro y queda de show. Ready para montarlo. Ya está ready, limpio, ready va a poner el front cover. Yo siempre le echo aceite y grasa de ensamblar motor. Esta grasa es la que se usa para ensamblar el motor. Se echa en los bearings del cigüeñal y en los bearings de los rods, de las patas de biela, al igual que en el camshaft. Le echo eso a los piñones, ya que lleva más de 2 semanas los piñones sin ver aceite, porque estuvo el cover estuvo fuera. Pues yo le echo esa grasa para que lubrique, y por ende cuando yo lo vaya a prender no marque el piñón con este piñón sin aceite, ya que esto está limpio y está limpio sin ningún aceite. Pues yo le eché ese tipo de grasa para protegerlo, al igual que las cajas de bola, al igual que el piñón abajo, más le eché aceite por encima. Tiene doble protección, para a lo que el aceite llega allá arriba va a lubricar, va a mantenerse lubricado con ese tipo de grasa. Prevenir que se dañen o marque los piñones. Ya está limpio, ready para montar el front cover.
asegúrense de sacar esto. Esto va en el oil cooler pegado en el motor. Este es el oil relief valve que va en el oil cooler. El oil cooler tiene uno, esto va pegado en el bloque, así, va puesto así, pegado en el bloque, para adentro. Esta parte larga va para adentro del bloque y la que se ve flat así por fuera. Eso en el centro, eso en el centro, esto que está en el centro, eso es el relief valve. Tú coges, sea un destornillador de copa y lo empujas para que haga el relief. Ahora, para sacarlo es un poquito tricky. Yo utilizo esto para sacarlo. Yo lo que hago es que, imagínense que está adentro. Imagínense que está adentro. Yo lo que hago es que con este destornillador, el garfio, yo lo empujo en el centro, empujo hacia adentro y por ende él se va a encajar. Cuando tú lo empujes, este garfio va a caer en uno de esos rotitos. Tiene 4. Y cuando caiga en esos rotitos, tú lo jalas y él despega del bloque. Otra cosa que yo utilizo es un imán. Si tienes un imán bien potente, lo puedes sacar. Pero tienes que sacar esto y reemplazar el O-ring. El O-ring que le acabo de sacar parece que nunca se lo habían cambiado. Estaba roto por algunos cantos. Esto es bien importante porque es el relief valve del oil cooler. Como digo, el oil cooler tiene uno y el frente del motor hay otro entre aquí. Hay uno aquí. Que yo lo saqué y le cambié el O-ring. Igual que este. Asegúrense de sacarlo y cambiar el O-ring. Muy bien, muy importante cambiar el O-ring. Y ponerlo para atrás también. Muy importante ponerlo para atrás. No se olviden, si lo sacan, pónganlo para atrás. Cosa que quiero que vean es el silicón cuando seca. Mira el silicón cuando seca. Es bien flexible. Es bien flexible. Literalmente seca igual que la goma. Que la goma de la junta. Igual que la goma de la junta. Igual. Mismo material. Mismo material. Igual. Flexible. Bien flexible y duro. El silicón negro, el silicón chinita, el silicón rojo, esos silicones cuando secan se ponen strength, se ponen duros. Y sí, son un poco flexibles, pero se ponen bien, bien duros. Bien duros. Sobre esta es la diferencia de este silicón, es lo que me gusta. No necesita mucho, un poquito. Y esto es como un relleno, un soporte, una fundación. Que me ha ayudado a alargarle la vida a los a las juntas de estos motores front cover o otros motores. Yo lo he utilizado mucho en otros motores y cuando tuve la oportunidad de mi primera vez bregar con este motor, con un motor sea el 466E o el 466 normal, lo utilicé y me ha dado buenos resultados. Yo me imagino que yo no soy el único, tiene que haber un montón de personas que hacen esto, pero esto es una de las cosas que yo hago. Anyway, ya el front cover está puesto, tengo mis tres, ya está puesto en su fijo. Eso sí, cuando lo vayan a montar, asegúrase que lo pongan en el fijo. No estén jugando, no lo estén moviendo, no lo estén moviendo. Si necesitan ayuda a otra persona, pero tiene que ir rápido, directo en el fijo. Porque el silicón, el anaerobic casket, que fue el que yo utilicé el último, ese, tú no puedes estar meneándolo mucho. Eso es puesto que caiga rápidamente en la superficie donde se vaya a sentar. Para eso hay dos fijos, hay uno acá arriba y uno abajo. Lo presentan los fijos y él va a caer sin ningún problema. Si limpiaste bien el front cover y todo está bien limpio, él va a caer sin ningún problema. Sin ningún problema él va a caer. Tienes que asegurarte de que todo esté limpio. Bueno, ya está montado. Ahora saco este tape que está aquí, que lo tapé para la pintura, para pintarlo. Ya estamos ready.
Ya todo está limpio, ahora es montar y montar, poner todos los tornillos. Empezar a montar los tornillos, montamos tornillos, bomba de aceite. Después de la bomba de aceite, cambiamos el sleeve del Harmony, del damper, y un casquillito que hay que cambiar. Y seguimos montando por ahí para abajo. Vamos a montar bomba de agua. Ok, la bomba de aceite. Asegúrense que este plate esté limpio, completamente limpio. Limpio, limpio. Si lo pueden lijar, lo lija. Queda mucho mejor. Ahora, ¿vieron cómo quedó esto? Esto es la grasa que se utiliza para ensamblar los motores. En diferentes marcas. No importa, cualquiera funciona. Tienen que garantizarse de que toda esta piñonería completa, así mismo como yo lo hice con los piñones del crankshaft, del camshaft y del idle bearing, antes de poner el front cover, todos esos piñones yo los eché esta grasa más aceite. Lo mismo hice aquí. Yo le eché aceite de motor y esa grasa completa la embarré completa dentro. Le eché antes de montar este piñón, le eché este piñón,
le eché por fuera el piñón, más le eché al segundo piñón, por dentro y por fuera. Me garanticé que tenga suficiente. ¿Por qué? Porque cuando el motor vaya a prenderlo, tú necesitas que esto esté lubricado. Esto está seco, esto no tiene aceite. Y a lo que el aceite succione y sube aquí, va a guayar, va a marcar el piñón. Y si marca el piñón, gasta el piñón y crea un gap que pase las especificaciones, ya esta bomba te va a dejar de tirar la presión correcta. Esta bomba estaba buena y me estaba tirando de 40 a 45. Se mantenían las especificaciones. O sea que esta bomba está trabajando en perfecta condición. Yo no tenía problema de presión de aceite de esta bomba. Al igual que el High Pressure Pump, tampoco tenía problema con ella. Ok, garanticen que todo esté bien. No se olviden de montar el sello del frente nuevo. No lo quiero virar completo porque se cae el piñón de atrás. Pero tienen que garantizarse que este sello también sea nuevo. Ya está montado nuevo. Esto está montado nuevo. Ahora lo que va es montarlo. Si ven, está limpio. Nueva bomba de agua, limpio, bien limpio, con su horrín nuevo, donde va la bomba de aceite. Es bien importante cuando tú estás montando esto, que esté limpio, donde va el horrín. Este horrín yo le echo un poquito de grasa, de la que siempre uso. Me encanta usarla, para todo yo la uso. Como me han visto por todo el tramo de mi montura, esta grasa es la que yo utilizo. Y esta es la que yo le echo a las partes de los piñones, los camshafts, todo tipo de piñonería para que no se, para que tenga aceite, tenga algo y no se dañe los piñones. Bueno, se usa para ensamblar los motores. So. Ya está el crank, ya está limpio, por dentro y por fuera pintado con su junta nueva y con su Blue RTV Silicone. Yo lo que le he hecho es una capita por encima por ambos lados. Lo dejo secar 1 a 2 horas. O sea, secar, lo dejo así como tú lo ves por 1 a 2 horas sin mover. Dejo que se seque cuando ya esté gomoso, seco. Entonces yo voy y lo monto. Y le voy a poner los 4 tornillos de atrás y los 4 tornillos de frente. Le pongo los laterales con sus barritas que están aquí. Estas 2 barritas y le doy el primer torque. Espero 24 horas o menos, o que ya mañana vuelvo otra vez y lo retorqueo y se acabó el problema. Se acabó. No te va a volver, no va a liquear. Él no te va a liquear.
A mí nunca me ha liqueado. Esta es la manera que yo lo monto. Yo no le echo mucho embarre de silicón. Yo le echo silicón por ambos lados, una capa por encima, no embarre, solamente una capa. Monto cran, monto el oil pan y nos fuimos. Yo le cambié el tornillo y le monté una válvula. Ahora tiene una válvula. Es más fácil. Desde que yo usé una en uno de mis troces, es más fácil para tú cambiar el aceite. Lo mismo, llevo un O-ring. Ese O-ring, si tú quieres, le puedes poner anaerobic silicón y te ayuda a la durabilidad del O-ring. Ya que lo que daña las juntas y los O-rines es las temperaturas. Y eso es lo que daña, deteriora, los tuesta. Al tú ponerle estas capas, le alargas un poco la vida. Otra cosa, si tú cambias el aceite, cada vez que tú le cambias el aceite al motor, el aceite se te convierte en brea en 1000 millas o menos, saca el crank, el oil pan, límpialo, montalo para atrás. Tiene que estar esto asqueroso por dentro. Bueno, vamos ya a montarlo. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I'm gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible if you just believe. So, cambiándole los rines de aquí o los grommets. Asegúrense de limpiar donde van los grommets. Pero por aquí, el sistema de diésel o el de fuel es que entra muchas veces el aire, tienes el problema del aire, que el sistema tiene aire
y busca rompiéndote la cabeza tratando de sangrar el aire y como quiera sigue succionando aire. Cojan una lija y lo limpian. Mira cómo queda. Mira la diferencia. Asegúrense que esté limpiecito. Para cuando le pongan el nuevo, selle, se asiente y no deje entrar el aire. Mira cómo está ya este. Ya está deteriorado. O dos cosas, obviamente puede haber sido que ya. No digo que le hayan dejado el viejo puesto. Pero sí es este mismo, ya está deteriorado. Está suave, está chicloso y ya está roto. Estos orines muchas veces los grommets pasan por percibido y no mucha gente los cambia. Muchos de los problemas de aire en el sistema son los grommets. A diferencia de la manera. Limpiecito. Verifiquen los tubos, que no haya crack, pero a veces están craqueados. Ahora, tú puedes comprar los grommets en International, a veces puede ser que los consigas en eBay. International originales, este es el part number 1878937C91. A veces mucha gente o autopares que están cerrando ponen old stock que no se venden y los tiran bien baratos y salen más baratos los originales que comprar los reemplazos en Amazon. Pero esto a mí me costó, creo que fue un 20 o 10 y pico pesos en eBay. Me trae todo el kit original, los grommets original con la versión nueva que International tiro. Supone que te traigan 6, que son 6 los que tú vas a reemplazar en esta área. Empezamos con el primero, este es bien fácil, él va a expandir. Lo presenta, Dummy Bulletproof. Ahí está, ya está sentadito. Anda, tienes que hacer. Pones esto por encima, pap, aprieta, donde va. Pero otra cosa, esto es un paso adicional que yo hago, ya saben, no falla. Yo le echo un poquito de esto para lubricar el grommet. Alargo la vida, pero mismo que se me rompa. Y esto ayuda a que selle. Esa hiedra. Una multiuso sintética, grasa sintética. Es como vaselina más o menos. Una falla conmigo. Ahora montamos. Como vengo a sacarte, vengo para atrás. Nada diferente. Famosa bolita. Ahí estaba puesta, ya estaba casi deteriorada. So, en cuanto tú le ves algún tipo de deterioro, algo que se vea dañado, supone que esto sea completamente redonda. Cambia. Corrín fuera, corrín nuevo, montado. Verifica que no haya nada adentro, subiéndolo. Funciona la bolita. Montan esto encima. Lo pones con la mano primero. No vayan a dañar de la rosca el plástico. Ring nuevo,
del cable del IPR. Yo diría que un 75 hasta un 60% de los problemas de este vehículo, el International, es eléctrico, mano. Al igual que pasa lo mismo en los 7.3, en los 6.0, en el 444 de International, que es 7.3, lo mismo. Muchas veces son problemas eléctricos. Mira un ejemplo, mira este plug. Este plug ya no tiene insulación. Y al no tener insulación va a dejar entrar agua, cualquier tipo de contaminante dentro del IPR. Y el IPR es literalmente es lo que regula la presión de aceite para los inyectores. Injection Pressure Regulator. Si eso no trabaja bien, el motor no te va a traer en óptimas condiciones. Al igual que muchos otros sensores. No tiene el insulador de aquí. No tiene, esto aquí está roto. Estos son, a veces mucha gente cambia el IPR pensando que es el IPR. Y el problema no es el IPR, es el plug que no está haciendo buen contacto. Y otro problema bien grande en circuitos eléctricos, sea en motores, sea en vehículos, sea en cualquier tipo de plataforma, sea cosas de electricidad de casa, es el agua, mano. El agua es el primer problema en todo tipo electrónico. Y yo soy freak. Y uno de los trucos que a mí me ha funcionado siempre es esto. Si ustedes han visto, yo lo uso para todo. Automáticamente para todo. Y no falla. Esta grasa, a la misma vez que ayuda para muchas partes O-rings, que sella. La grasa sintética ayuda a los O-rings, sella. Lucene Oil Cooler. Y me ayudó a prevenir que el O-ring se vire, se mantenga en su sitio, entre más suave, no haya que pasar tanto trabajo. Sella a la misma vez, previene que entre agua, pero en los circuitos electrónicos previene que entre agua. Que eso es muy importante en esto. En todos los plugs que yo utilizo, yo le echo un poquito de esta grasa, la echo en el terminal, al igual que en las computadoras, cuando las abro, las monto para atrás, limpio. Tú puse cualquier tipo de contact cleaner. Me gusta el W240 contact cleaner, lo he utilizado y me gusta. Uso eso, limpio el plug, le echo grasa y movemos. Ahora, en este caso, esto es un plug nuevo y esto es un plug usado. Mira la diferencia. Tiene su propio sellador. Mira la parte de atrás. ¿Me entiendes? Un poco más sellado. Por ende, vamos a reemplazar este para montar. Discúlpame. Vamos a reemplazar este para montar este. Este es el IPR. Estos dos que están aquí son los de IPR. El sensor de IPR este es el mismo que. Este plug es el mismo que se usa los Ford, los 7.3. Lo mismo que usa este motor 466 y el 444. Muy importante es no cambiar la polaridad de los cables. Por lo menos eso es lo que yo siempre trato de hacer. Pico un cable primero, corto, empato y después monto el otro cable.
So, mira el flow sucio, se va limpiando, pero yo limpio con algo primero. Carb Sugar Clean, esto es alcohol. Limpio todo esto para asegurarme que esté limpio. Todo eso lo limpio primero. Todo el paño. Este que está más limpio. Seguro que todo esto esté limpio. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a conectarse a la computadora. Calling for me. I feel the rush from the rhythm. I hear it calling for me. I feel the rush from the rhythm. I hear it calling for me. I feel the rush from the rhythm. I hear it calling for me. I feel it. You feel it too. I feel the rush from the rhythm. I hear it calling for me. I feel the rush from the rhythm. I hear it calling for me. I feel the rush from the rhythm. I hear it calling for me. I feel it. You feel it too. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put ¿Vieron el procedimiento? Yo lo starteé sin el sensor, el crankshaft sensor, para que el aceite circulara por un buen rato. Después vine, lo bloqueé, lo tiré a prender. De una prendió.
Y si ustedes miran, no falla. Él no está fallando, él está trabajando en perfectas condiciones. Mira esto. Serenito. De una. El damper está corriendo derecho. No hay liqueo hasta ahora de aceite. No hay liqueo de aceite ni de diésel. Todavía la bomba de agua no está prendida. No tiene coolant. Obviamente no tiene radiador. Lo más importante de estos motores: presión de aceite, diésel y el coolant. Es para mantener las partes por dentro se mantengan bien. Ahora mismo no tiene alternador, está corriendo con la batería. Por ende yo lo voy a dar más un ratito, no mucho tiempo, porque me va a drenar las baterías. Las válvulas como van, estos motores tienden a perder el ajuste de las válvulas y cada 75.000 millas hay que calibrarlas. Mira lo serenito que él quedó con el ajuste de las válvulas. Ahí quedó. Ahora es montarlo el alternador, las otras partes que quedan. Seguimos trabajando.